Bienvenidos chicos de tercero de secundaria. Bienvenidos chicos de tercero de secundaria a su curso de literatura. El día de hoy vamos a hablar sobre una corriente literaria muy importante a nivel mundial y muy importante en el Perú. A ver, en la imagen vemos a un personaje muy conocido por todos nosotros. Me refiero a las personas interesadas en la literatura, ¿no? A los interesados en la lectura, en la poesía sobre todo. Un personaje trascendental en nuestra historia literaria como expresión, como nación, ¿no? El gran César Vallejo, que perteneció, por supuesto, al tema de la vanguardia, ¿no? La vanguardia que nace aproximadamente después de la Primera Guerra Mundial, en una respuesta, por supuesto, cultural hacia lo que se vivió en esa Primera Guerra, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de vanguardia en este momento? Porque siempre las grandes corrientes, y las grandes corrientes no solamente culturales, sino desarrolladas en las ideas, en los pensamientos, sobre todo en esta corriente que se trataba mucho del tema de la humanidad, muy aparte del trabajo de las figuras y el trabajo de la estructura con el lenguaje. El tema humano estuvo muy presente en todos sus representantes, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Es importante porque en el momento que vivimos, lo más probable es que se dé una corriente también de importancia, como se dio en ese momento, ¿no? Porque en plena crisis el tema de creación y el tema de intención de expresión, me refiero a intención de expresión, el decir las cosas que otras personas no pueden decir o otros espacios no tienen permitido decir, fecunda en una expresión literaria o en un grupo literario, en una tendencia o un estilo literario, como lo fecundó el vanguardismo, ¿no? Y uno de los mayores representantes a nivel mundial, no solamente en el Perú, es César Vallejo, ¿no? Que es el mayor representante peruano en ese momento, en esa época, y de quien vamos a hablar más adelante. Así que bienvenidos al curso de hoy. Hoy vamos a hablar de vanguardismo peruano en el curso de literatura para chicos de tercer año secundaria. Su profesor es Jorge Ureta Sandoval. A ver, veamos el vanguardismo peruano. Llega al Perú después de la Primera Guerra Mundial, como hemos dicho, como un reflejo, más no como una imitación del vanguardismo europeo. A ver, partamos por ahí. Muy aparte de lo que hemos dicho de la clase que hemos iniciado en el tema de que la vanguardia se dio por una preocupación por el humano a nivel mundial. Cada espacio en cada lugar, sobre todo en el tema latinoamericano y en el Perú, tuvieron sus propios objetivos, sus propios ejes, ¿no? Entonces, por eso no se da una imitación, sino más bien se desarrolla, ¿no? Como dice, no se desarrolla en un ambiente muy convulsionado de profundas luchas sociales. Por ello descuidó el carácter puro del vanguardismo europeo y adquiere un matiz social. Ahí se desprende y se aleja un poco del vanguardismo europeo y se mete más el toque del matiz social, ¿no? Que es parte común a nivel de nuestra literatura peruana, ¿no? El tema social está muy metido, ¿no? En el último término tendríamos que señalar que el vanguardismo en el Perú se inauguró con la publicación Trilce en 1922. A ver, entonces el vanguardismo como esencia en el Perú se da con la publicación de Trilce, ¿no? La publicación del poemario de Vallejo, que se da en 1922. El vanguardismo europeo influyó en el Perú más en la lírica, así que se dieron principalmente dos tendencias, ¿no? O sea, el vanguardismo más se dio donde, netamente en la poesía, ¿no? Y por eso hay mayores representantes y representantes de gran nivel, además, ¿no? Del vanguardismo en el Perú en el tema de la poesía. A ver, dos tendencias: vanguardia social y vanguardismo estético. A ver, vamos. En la vanguardia social, su mayor exponente es César Vallejo Mendoza, además. Y en el lado estético, su mayor exponente es Martín Adán, ¿no? O seudónimo de Rafael de la Fuente Benavides, ¿no? Que escribió un libro hermoso, ¿no? La Casa de Cartón, que es el libro peruano como mejor ejecución estética. Me prefiero con ejecución estética con el trabajo de desarrollo de las letras, ¿no? La artenancia, el trabajo de las figuras literarias, el desarrollo de encuentro y fomentación de un propio lenguaje, de un lenguaje casi creado
para desarrollar ese libro que hemos dicho, ¿no? Así que por un lado tenemos la vanguardia social representando a Vallejo, que también trabajó el tema estético, por supuesto, pero más se fundamentó en el tema social, y en el lado estético, vanguardia estético, más pegado a lo cosmopolita, está Martín Adán, ¿no? A ver, más allá de esos dos exponentes, tenemos a gran Alejandro Peralta con una obra muy importante, se llama Ande, que se publicó en 1926. Arturo Peralta, familia de Alejandro, que publica El pez de oro, famosa obra. Javier Abril, con dos obras muy interesantes, Difícil Trabajo y Hollywood. Hollywood es muy recomendable. Juan de Parra del Riego, con Carnaval, Himno del Cielo, Blanca Luz, tres polítimos inéditos. Uno de mis autores favoritos, Alberto Hidalgo, con Química del Espíritu, que deben leerlo, hermosa obra. Dimensión del Hombre también. Martín Adán, que hemos mencionado ya, con la máxima obra Casa de Cartón, La Rosa de la Espinela, La mano de Sacira. La Casa de Cartón es una obra esencial, ¿no?, para la literatura universal, además. Carlos Kendo de Amac, con su poemario famosísimo, muchas veces editado, 5 metros de poemas, ¿no? Hay una anécdota ahí básica, es que la publicación mide, si lo extendemos en hojas, son 5 metros de poesía, ¿no? Lo llama 5 metros de poemas. Después tenemos al gran César Moro, seudónimo de Alfredo Quispe Sacín, un gran poeta, posiblemente de esta época, entre los mejores 5 poetas de la historia de Perú. César Moro, con una gran obra como La Tortuga Ecuestre y muchas más, muchos más poemarios, pero este es su obra esencial, ¿no? Y también ahí está Emilio Adolfo Westphalen con Las Ínsulas Extrañas, ¿no?, un gran poemario además. Bueno, antes de hablar un poco de César Vallejo, que es el exponente máximo del vanguardismo peruano, vamos a recordar un poco de Martín Adán, una persona que rechazó muchas veces la política, que vivía en los últimos años de su vida en el manicomio Larco Herrera, un hombre muy brillante, muy inteligente, y que creó la obra máxima como La Casa de Cartón, que es compleja, por supuesto, para afrontar, porque es un lenguaje distinto, muy distinto, es un lenguaje estructuralmente bello y que deberíamos tenerlo como reto, ¿no? La Casa de Cartón es un libro que, a pasar los años, cada vez que se le afronta, cada vez que se le lee, va a darnos diferentes cosas, sobre todo en el tema estético, ¿no?, en la enseñanza de manejar el lenguaje. Después de César Moro, vamos a ver mucha traducción, y me refiero porque escribía también en francés, así que es un autor no solamente que desarrolló su obra en Perú, sino afuera también. Y de Alberto Hidalgo, importante esta reunión en Buenos Aires, sobre todo su trabajo que hizo en Buenos Aires, reunión con autores, hasta con Jorge Luis Borges, que eran importantes revistas por esa época, ¿no? Entonces tenemos que tener marcado estos 3 autores importantes para el Perú, muy aparte de Vallejo, ¿no?, que vamos a hablar en este momento. Bueno, llegamos al gran poeta, ¿no?, el gran representante del vanguardismo peruano y el gran representante de la poesía peruana, ¿no?, sin duda el mejor poeta peruano que ha existido, ¿no? Muy aparte de que te guste o no te guste, que a mucha gente peruana no le puede gustar, pero nadie puede negar eso. A ver, más conocido como el poeta del dolor humano, ¿no? Ahí vamos al tema de la humanidad, ¿no? En 1800 nació en Santiago de Chuco, en La Libertad, norteño él, de una familia numerosa, grande, hijo de Francisca de Paula Vallejo y de doña Santos Mendoza. Viene a Lima a estudiar medicina en San Marcos, que cambia luego por letras. Se gradúa como bachiller en humanidades en la Universidad Nacional de Trujillo, con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Perteneció al grupo Norte, ¿no?, liderado por Antenor Orrego, importante poeta también, por supuesto. Abrazó la carrera de jurisprudencia y ejerció la docencia. 1918 publica Los Helados Negros. En Lima, después de sus versos han sido... Lamentablemente, cuando él publica Los Heraldos Negros, el grupo, el circuito literario, que siempre ha sido manejado por ciertos
Escritores, por un tema de relaciones familiares sobre todo, lo critican muy duramente, ¿no? Lamentablemente ahí en este grupo se encuentra Clemente Palma, hijo de Ricardo Palma, que se equivoca, es un gran escritor Clemente Palma, pero se equivoca de esas críticas, posiblemente también comprensibles, ¿no? Porque un poemario casi siempre, o mejor dicho, una obra casi siempre agarra valor después de un tiempo, ¿no? En 1920 regresa a Trujillo y lamentablemente implicado en un incidente, un incendio y un homicidio, y tiene que salir, ¿no? A ver, este es un hecho un poco oscuro en su vida, no se sabe si netamente él originó el incendio o asesinó a alguien, no se sabe. Y bueno, lo encerraron un tiempo y en su encierro empieza a construir su gran obra, vanguardia, por supuesto, Trilce, ¿no? Una obra excepcional, ¿no? Con el lenguaje. En 1922 publica Trilce, no tiene gran acogida por el aspecto lingüístico, ¿no? Innovador que presenta. Como dije, había un grupo que no estaba preparado para eso, para la forma vanguardia que él presenta, ¿no? En la obra, y no le dan importancia. En 1923 abandona Perú y se va a Europa, radica en París. En 1929 se casa con Georgette Philippard, ¿no? Importante en su obra porque ella posteriormente, cuando él fallece, publica, ¿no? Dos poemarios más y algún trabajo de estudio sobre Vallejo, entonces es importante, muy aparte de su tema de su vida familiar con ella, ¿no? En 1930 viaja a España por primera vez. Él era procomunista, socialista, por supuesto, y empieza a ver el tema de cómo vivía Europa, ¿no? Es expulsado de Francia por su militancia política y empieza a viajar por varios países europeos. Regresa a Francia con la salud quebrantada en 1933 y con problemas económicos, ¿no? En 1937 viaja a España para asistir al Congreso de Escritores Antifascistas en contra del fascismo, y en 1938 vuelve a París y muere un Viernes Santo el 15 de abril, ¿no? De alguna enfermedad desconocida. O sea, en 1938 fallece Vallejo y nos deja, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de su narrativa, que no es tan extensa, es corta. Su obra más reconocida es Paco Yunque, ¿no? En su obra se solidariza con el oprimido, el explotado, el débil y denuncia el maltrato de los poderosos. Personajes principales casi siempre son tachados, ¿no? Tachados por pobreza, tachados por color, tachados por flaqueza, ¿no? ¿No? Cierta flaqueza a comparación del otro, ¿no? Del malo, del abusivo. Tiene una finalidad política, por supuesto, narrativa, ¿no? Que es la de desentrañar y mostrar los conflictos de clases, ¿no? Por supuesto, clases sociales, ¿no? El más poderoso contra el más débil, ¿no? El burgués frente al obrero, ¿no? Y entonces muestra un tema social, por supuesto, en su narrativa directamente, ¿no? Bueno, en su poesía vamos a hablar de varios periodos, ¿no? Tres periodos exactos: el periodo modernista y postmodernista, ya hemos hablado del modernismo, el periodo vanguardista y el periodo experimental, ¿no? El periodo modernista, por supuesto, donde estaba Valdelomar y todos esos grandes escritores también importantes en esa época. Ya sabemos que la influencia modernista tiene que ver con Rubén Darío, ¿no? Y Julio Herrera Reis, el uruguayo, también un poeta importante. El poemario tiene como temática el hogar provinciano, la muerte del hermano, el dolor humano universal, la duda sobre Dios, ¿no? Importante. Periodo vanguardista, en este periodo se encuentra Trilce, ¿no? En 1922 inaugura el vanguardismo peruano e inicia un nuevo lenguaje poético de límites insospechables, ¿no? En el periodo experimental, que es el último periodo, y de compromiso político, abarca poemas humanos y España aparta de Mises de Cáliz, que son poemas póstumos, por supuesto, y donde se destaca el tema de la solidaridad humana, ¿no? Muestra en ella en el poema Masa, por supuesto, poema excepcional, ¿no? Y echóse a andar el muerto, ¿no? Ahí dicen Masa, ¿no? Y se juntaron todos para levantar al muerto. Bueno, en la obra tenemos en poesía 5 poemarios importantes: Los helados negros en 1918, Trilce en 1922, Poemas humanos póstumos en 1939,
o 38, España parte de mí, Cáliz, el 38 también, y Poemas en prosa en 1939, que eso ya, bueno, tiene que ver con la publicación de Georgette, ¿no? Con el trabajo de Georgette. En narrativa tenemos La Fábula Salvaje, El Tuxteno, Escalas Melografiadas y Paco Yunque, ¿no? El Tuxteno y Paco Yunque son los más importantes conocidos en narrativa. En ensayo está El Arte y la Revolución, Rusia 1931, donde denuncia al final en los capítulos el mal manejo del desarrollo comunista en Rusia contra el secreto profesional, también es muy buen trabajo de ensayo. En teatro, obras menores, podría decirse, Colacho Hermanos, Entre dos orillas corre el río, La Piedra Cansada y Low Cook, ¿no? Bueno, en el teatro la que más me agrada a mí es La Piedra Cansada, ¿no? Es una obra teatral interesante de Vallejo. Característica de su obra, ¿no? Su poesía expresa un profundo humanismo que se traduce en la solidaridad con el dolor universal, ¿no? Entonces, el tema del humano, como hemos dicho, pero mostrado como un tema de padecimiento, ¿no? Donde el humano está sometido a las guerras, está sometido a la misma muerte, al desaparecer, por supuesto, está sometido al dolor de las pérdidas, muchos aspectos, ¿no? Como pérdida familiar, el tema del padecimiento económico también. Crea un nuevo lenguaje poético cuando hace decir a las palabras cosas que normalmente no pueden expresar, ¿no? En el tema de Trilce sobre todo se nota esto. Adopta un tono confesional y metafísico. En su obra de Vallejo, la voz poética como Vallejo, no el autor, sino como la voz poética, como la voz siendo Vallejo, se muestra muy bien, ¿no? Tiene un trasfondo, desarrollo su voz poética muy parecido a Canto a mí mismo de Wickman. Tiene esa misma postura, ese desarrollo. Entonces por ahí va el tema metafísico confesional, ¿no? Tiene temas y motivos recurrentes: el dolor, la solidaridad, el hambre, la soledad, el sufrimiento, que hemos dicho. Su poesía está llena de alusiones y referencias al Perú, paisajes, personajes y costumbres, todo ello inserto en el ámbito universal, por lo que la poesía de Vallejo no es localista ni regional, sino bastante ecuménica, ¿no? Ecuménica. ¿Qué quiere decir como ecuménica? Que es universal, pero que hay referencias directas al lugar donde él estuvo, ¿no? O las personas que estuvieron rodeándolos. Hablemos un poco de poemas humanos. Poemas publicados después de la muerte de Vallejo en 1938-39. El título del poemario al parecer fue dado por Raúl Porras Barnechea, quien al observar el humanismo de Vallejo optó por el mencionado título, puesto que el propio poeta en vida lo había titulado optativamente como Nómina de Huesos. O sea, Vallejo había puesto como título opcional Nómina de Huesos. La temática del poemario está referida a la pobreza y el hambre, la miseria humana, el cuerpo como espacio de dolor y de liberación, el trabajo como fuente de solidaridad y la esperanza como un fruto lleno de dicha colectiva, ¿no? Bueno, es un poemario muy profundo. Sobre todo hay un poema que él habla del sufrimiento de él mismo, ¿no? Y cómo sufría Vallejo y cómo encontrará la libertad en la propia muerte, ¿no? Es un poema muy hermoso, entonces que deberían leer y buscar. Bueno, vamos a leer de Los Herederos Negros, ¿no? De 1918, de su primer poemario, un poema que ya transmite este tema de la humanidad, el tema del dolor del humano ante la pérdida de la propia muerte, ¿no? Y los propios afectos. Los Herederos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán también los potros de bárbaros atilas o los helados negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Si empezamos a analizar un poco cada estrofa, si te das cuenta, expresa lo que ya hemos dicho, ¿no? Mira, la primera habla golpes como el odio de Dios. Entonces habla de un tema de desarrollo de pecado, como un tema de
de hacerte recapacitar, pero al mismo tiempo como un tema de castigo, ¿no? Entonces el hombre está diseñado para ser castigado, ¿no? Y esos castigos se imposan y empiezan a desarrollar un tema de rencor, donde, por supuesto, en el alma, ¿no? Después dice que estos problemas, que son pocos, pero son, aunque tengan uno, dos, tres problemas, estos hombres, son traspasados, ¿no? Son zanjas profundas, como él lo dice, ¿no? Y oscuras, además, son muy difíciles bueno, de salvar, ¿no? Y escucha lo que dice: en el rostro más fiero, hasta el más duro, ¿no? En el lomo más fuerte, ¿no? Hasta el que puede más recibir, igual sigue siendo afectado, ¿no? Serán tal vez los potros de los bárbaros Atila, está hablando del famoso Atila, ¿no? El mayor conquistador en territorio de toda la historia, además, que él decía: donde pisa mi caballo no vuelve a sembrarse nada más, ¿no? Una cosa de ese tipo. Entonces, igual, hace una alegoría de que estos males te pisan y te dejan derrotado, ¿no? Sin poder de crecer, de hacer un fruto bueno. Después habla de la caída de los hombres, de los cristos del alma, ¿no? Cristo representa la esperanza. Entonces, estas esperanzas del alma que se pierden, que caen, que ya no tienen una fe, ¿no? La fe exactamente es lo último que se pierde, es un cliché, pero si te das cuenta, en ese cliché tiene que decir que es el último aliento de esperanza, de creer en algo más. Ponte que eso se caiga, se destruya, ¿no? Lo que está diciendo, que el hombre está predeterminado a terminar sin fe. Y el hombre pobre, y acá no tiene que ver netamente con el tema económico, ¿no? Sino el tema del alma, de la fe, de las creencias, y sobre todo en creencias de mantenerse como humano, ¿no? Como esta persona que puedan desarrollar sentimientos por el otro y sentimientos por sí mismo, pero al ser destruido por sí mismo, por supuesto que no va a tener sentimientos por el otro, ¿no? Entonces dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé terminar, ¿no? Entonces, ya en el primer poema, la profundidad y el trabajo de idea, sobre todo humanista, de Vallejo ya se mostraba, ¿no? Y bueno, si quisiéramos leer más sobre Vallejo, estaríamos leyendo horas y horas, y empezamos a analizar horas y horas, porque Vallejo tiene muchos enfoques posibles para analizar, pero sobre todo el tema de los versos, el trabajo de los versos, los similes y las construcciones de metáforas extraordinarias, ¿no? Además, bueno, verificando el aprendizaje, vas a tener que responder estas 4 preguntitas. Ya sabes que va atentamente al cuaderno. 1, que es el vanguardismo, ya lo hemos dicho. 2, escribe la diferencia entre el vanguardismo social y estético, está también. ¿Cuáles son los periodos de la poesía de Vallejo? Ya lo hemos dicho. Escribe las ideas principales de la poesía de Vallejo, también lo hemos dicho. Bueno, en Todos contra el coronavirus, el proyecto del bimestre, lo hemos dicho, es hacer nuestros mapas conceptuales, ya lo saben ustedes, de cuarto y primaria, así que un mapa conceptual sobre el tema en el cuaderno, me mandan una foto, al lado, por supuesto, del trabajo de Word, que es archivo con pre 1, práctica 10. Así que cuídense, no salgan de casa, nos vemos en la próxima clase.